Bienvenidos, bienvenides a todos a esta sesión abierta de este grupo de investigación que estamos realizando en el Centro de la Imagen Virreina y en conjunto con el Santa Mónica. En esta oportunidad teníamos a dos participantes. Una era María Loreto Moreno Raimán, que lamentablemente no podrá estar presente, ya que vive en una comunidad bastante alejada en Wallmapu. Y han habido fuertes temporales en esa zona del sur, del sur de Chile, entre comillas, y no va a poder asistir. Pero ya pensamos que en un futuro nuestra compañera, más adelante ya cuando el tiempo lo permita, pero el tiempo de ecosistema, no sé cómo le diría, la naturaleza lo permita, va a poder estar con nosotros yo creo que en otra sesión que será en noviembre o algo así. Entonces por eso me disculpo también porque tampoco puede estar y vamos a estar solamente con nuestro querido Benvenuto Cavajay Ixtela. Lamento mi ignorancia del idioma maya. Chavajay. Chavajay Ixtetela, ¿no? Sí, Ixtetela. La X es Ixtetela. Ixtetela. Muchas gracias por la corrección. Estamos muy contentos de poder compartir contigo, Benvenuto. Admiramos mucho tu trabajo como artista, tu trayectoria. También nos ayudaste en un principio a conformar este grupo de trabajo. Nos diste el nombre de las compas de Guatemala que trabajan performance. Así que también has sido parte de teatro y performance, también has sido parte también de este rizoma o de este grupo que hemos formado. Entonces le voy a presentar a Benvenuto. Él es trabajador social que usa la metáfora y la analogía para desempolvar la historia y activar la memoria a través de la cristalización del arte. Ex-cultor, y lo pone separado, ex-cultor. Por conciencia, despintor por desobediencia. Él reenmarca y subraya el código ético de la ancestralidad y el Rishashail. ¿Está bien, Benvenuto? Richard Shail, ¿cómo es? Shahanil. Shahail y entre paréntesis. Shahanil, sí. Shahail y entre paréntesis Sutujil. Algo. Sí. Sutujil. Sí. Aquí dice estudia, pero ya estudiaste en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ¿no? Sí. El egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla de Guatemala. En el 2002 recibió una beca en la Universidad Nacional de Costa Rica y en el 2013 obtuvo una beca CIFO de la Fundación Cisneros Fontanals en Miami, Estados Unidos. Ha realizado diversas exposiciones colectivas en Guatemala y el extranjero. Bueno, y hace poco entraste en colección al Museo Reina Sofía, ¿no? Benvenuto. Sí. Así es. Bueno, ahora los dejo con Benvenuto, que nos va a exponer un poco de su trabajo y de su pensamiento desde el pensamiento maya, desde su lenguaje también. Y luego ya vamos a abrir para preguntas y respuestas. Así que gracias por estar acá, gracias por asistir y los dejo con Benvenuto. Gracias, Benvenuto, por estar acá. Muchas gracias. Un saludo desde el lago, desde mi pueblo San Pedro de la Laguna. También un saludo a las compañeras que están cerca en Sololá. Y un saludo a los que también si nos siguen en todo Guatemala. Y un saludo para el mundo entero, ¿verdad? Y bueno, mi labor como artista es desempolvar la historia y activar la memoria. Esa es mi manera y mi cuestionamiento desde hace poco. Y hace como un par de años empecé a trabajar como un
código ético ancestral y se basa de 3 momentos, ¿verdad? Me imagino que hay muchos y muchas me entenderán porque algunas hablamos Sotujil, Cachiquel, Quiché, las lenguas o idiomas pues de Guatemala. Digamos, el código ético ancestral es una forma de descifrar la realidad, no solo descifrar, sino que también, o sea, de escanear la realidad. Y lo que se escanea, lo que se descifra, y eso es lo que se materializa en el arte, o sea, para mí. O sea, es mi forma de verlo, ¿ya? Entonces, el código en mi idioma Tzutujil es retal. Retal es como también yuk. Yuk es la herida y la herencia. ¿Ya? Lo ético es shahanil. Shahanil es lo más sagrado. ¿Ya? Lo ancestral, como lo tengo escrito, es shulam ash. Shulam ash son los olores y sabores ancestrales. También cuando hablo de la ancestralidad, no estoy hablando de los antepasados, estoy hablando de ese polvo que migra desde el norte el norte de Estados Unidos hasta el sur con los mapuches. Entonces, ese polvo pues, que corre en el camino, yo lo que trato es simplemente es capturar. Pues, capturar y luego empiezo pues, a desarrollar, empiezo pues, a teorizar desde donde yo estoy sentado o donde yo estoy parado. ¿Ya? Esa captura que hago es el retouch, es la señal. El retouch es la herida y es la herencia, ¿verdad? Entonces, estoy aplicando esto, estoy escribiendo un ensayo un poco eh, más, eh, más largo para poder entender y entenderme sobre el código ético ancestral. Eso, Shahanil, lo más sagrado, ¿ya? Y pues nuestra ancestralidad es lo más sagrado que puede existir. Entonces estoy aplicando esto como un ético. Digamos, hay cosas que yo no lo podría hacer por mi ético ancestral, ¿ya? Y luego voy desarrollando más adelante por qué digo esto, ¿ya? Shlam Ash es el aliento de la madre naturaleza. Como en mi pueblo pues le dicen Shlahuyo, Shlatakash. Shlahuyo, Shlatakash son los olores, son los colores, son los sabores de los ancestros. Entonces, si hablo de los ancestros, estoy hablando de ese polvo, pues de ese polvo que tiene su propio olor y su propio sabor. Entonces, nosotros como seres humanos debemos de reconocer los olores y los sabores de nuestros ancestros. Mi proyecto, digamos que estoy trabajando en los últimos años es el retorno de las almas. El retorno de las almas pues consiste en identificar elementos simbólicos que están perdidos en, 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 en el espacio y tiempo. ¿Ya? Y además están perdidos también desde la lógica de la modernidad, desde la lógica moderna, ¿verdad? Entonces, el retorno de las almas, para mí, es es la revolución, es la verdadera revolución. La verdadera revolución es el retorno de las almas. Justo dijo Gandhi
Eh, la revolución futura es el devolver, el devolvimiento. Entonces, ese retorno y esa revolución de Gandhi a mí me emocionó. Entonces empecé a desarrollar este tema que es el retorno de las almas. El retorno de las almas consiste en identificar elementos importantes desde el territorio, desde la lógica pues moderna occidental. Eh, Uno de esos o sea, de los que he identificado sobre este proyecto de Retorno de las Almas son los elementos simbólicos de Guatemala o de nuestra ancestralidad. ¿Ya? Entonces, también voy desarrollando cuando voy a presentar o sea, mi trabajo artístico, porque el retorno de las almas. Entonces, el retorno de las almas es eh, es un decir de nuestros abuelos cuando nos dicen, no moloto china, okretal sichuachkapir. ¿Eso qué significa en Tujil? No moloto china, okretal sichuachkapir. Entonces, lo que significa es que nos vamos a retornar, o sea, nos devolvemos nuevamente, pero no es que sea físicamente, sino que es filosóficamente, o lo que estamos trabajando nosotros, tanto en el arte plástico, y también en el teatro, en otros índoles, es el que se está retornando, no solo está retornando, sino que está retoñando. Entonces, para retornar, se obliga a retoñar. Y lo que yo estoy trabajando para ese retoño, eso es lo que ustedes van a ver más adelante con mi trabajo. Pero sí, para retornar se obliga a retoñar. Y ese retoño es el retal, ese retoño es lo que se siembra, esa es la herida y la herencia. Y todos sabemos que nuestros pueblos ancestrales, no solo en Guatemala, sino que en Latinoamérica, digamos, tenemos una herida y tenemos una herencia. Esa herida y esa herencia yo lo abrazo, pues lo abrazo, no solo lo abrazo, lo acaricio también. Y a la hora de acariciar, entonces empiezo a moldear y se cristaliza y se materializa en lo que ustedes van a ver más adelantito. Bien. Em, digamos, desde la ancestralidad, desde el retorno de las almas, para mí el arte, aquí y ahora, o ahora y aquí, es transcribir, traducir el silencio de los ancestros desde la conciencia a una dimensión cósmica, y eso se resume en éter. Y el arte de todo esto, lo que yo estoy abordando, es el silencio y la ausencia. Entonces, mi deber, mi trabajo es traducir el silencio de los ancestros a través del arte. Y esto tiene que tener un sentido, y es parte de la conciencia humana. Y entonces, estoy desarrollando, como les había contado, estoy desarrollando más, o sea, punto por punto. Eh, Ahora solo pues me toca pues, enseñar pues mi trabajo pues artístico, que se resume pues, en éter, ¿verdad? Entonces, a mí me fascina, digamos, la palabra cimarrón, pues me encanta porque es la rebeldía, eh, no solo rebeldía, sino que también como que es estar en contra, es anti todo. Entonces,
Y no solo que me encanta, sino que también hace poco que la compañera Franza Márquez tuvo la victoria en Colombia. Eso a mí o sea, me da otra dimensión de tanto silencio. Y también eso pongo pues, en escena, digamos, mi papá, cuando él estaba vivo, aproximadamente más o menos como unos 17 años, cuando le pregunté que para él qué significa la palabra arte. Eh, digamos, en una mesa, un día domingo, le pregunté, papá, ¿qué es el arte? Mi papá se quedó en silencio total, un silencio de espacio y tiempo, y ese silencio a mí me empezó a hablar, me empezó a hablar el silencio, y mi papá me dijo, el arte no existe en nuestro idioma Tzutujil. Eso a mí también me cambió un poco la lógica, me cambió la lógica, me cambió el sentido del arte, me cambió también la visión del arte, más que todo el arte occidental, ¿ya? Y entonces me senté, entonces empecé a hablar ese silencio, como lo llamo la traducción, el silencio ancestral. Entonces, no existe el arte. Entonces, ¿para qué tanto estudiar arte si no existe en mi idioma? Entonces, me retornó a mi ancestralidad. Entonces, ¿qué debo hacer? Empecé a analizar que hay un ombligo, el ombligo que está enterrado. Y hay otros ombligos, ombligo desplazado, pues, ombligo negado y ombligo ausente. Entonces, hay 4 momentos de ombligo y me doy cuenta que mi ombligo está enterrado. Entonces, mi deber es desempolvar mi ombligo y hablar desde acá. Pero ese silencio de mi padre me habló, me habló y todavía estoy trabajando ese silencio. No solo mi padre, sino que el silencio de los ancestros. Entonces, desde esa lógica del silencio de mi padre, de que el arte no existe, empecé, me di cuenta que entonces debo descartar a Descartes, Adorno lo pongo como Adorno, a Hegel le pongo Hegel y a Marx en mi calcetín, ¿verdad? Entonces cambió la lógica. Empecé a hablar, empecé a dialogar, empecé a retornar, empecé a tener una nostalgia, empecé a hablar sobre la nostalgia ancestral. Como yo vivo en la ciudad, entonces constantemente pues tenía que viajar a mi pueblo para empezar a enlodarme de mi ancestralidad. Entonces, pues en esta lógica, cuando los teóricos o los filósofos hablan sobre la transmodernidad, entendí la transmodernidad es fusionar la ancestralidad con la modernidad y llevar más allá de lo que podemos pues, trabajar nosotros. Para mí esa es la transmodernidad, es fusionar la modernidad con mi ancestralidad, que mi ancestralidad es una totalidad enorme de lo que si me puede servir la modernidad, lo uso, si no, dejo descansar. Y entonces, por eso digo que descarto a Descartes con su lógica, y lo pongo al Adorno. Hegel, eh, le pongo Hegel, y a Marx ni en mi calcetín, ¿verdad? Porque hay muchas lógicas aquí también que no aplica, así que no aplica a mi ancestralidad.
Entonces, en este caso, empiezo a trabajar elementos sagrados. Desde cuando mi padre me dijo que no existe la palabra arte en Sutujil, entonces, ¿qué es lo que se relaciona con el arte occidental que todo el mundo estudiamos? Y mi, mi padre y mi madre eh, fueron analfabetos, analfabetos desde la lógica occidental, que no saben leer ni escribir, pero desde la lógica occidental o las letras occidentales. ¿Ya? Pero mi padre, que fue un campesino y un guía espiritual, entonces desde pequeñito yo siempre me fijaba ver a mi papá, que él hablaba con la tierra, hablaba con los árboles, hablaba con la piedra, y entonces de ese silencio de mi padre me dijo, vea, es que en nuestra ancestralidad todo tiene alma. Ko Shahanil. Hakor Shahanil es todo es sagrado, todo es sagrado ya. Y me doy cuenta que todo es sagrado, que todo tiene su dueño, todo tiene su encanto, todo tiene de hasta, hasta una bolsa plástica cuando sube en el cielo, una bolsa plástica negra, y muchos lo identificamos como un pájaro. Pues ese pájaro se cambia por una bolsa plástica y esa es la metáfora. Entonces, esa metáfora a la ancestralidad solo se pone metáfora en la analogía para que sea arte, ¿verdad? Y entonces, mi papá nunca aprendió a leer y a escribir, ni mi mamá, mucho menos mis abuelos, mucho menos mis antepasados, pero ellos tuvieron esa enorme, esa enorme conexión, la conexión directa con las cosas, la conexión directa con la ancestralidad. Ellos no pudieron leer ni escribir, pero ellos sintieron. Es más fácil eh, escribir o leer piedra en un papel, pero ese leer o escribir piedra en un papel no tiene alma, no tiene sentido, no se puede percibir, no tiene los olores y sabores. En cambio, mis padres no solo sintieron la piedra, sino que hablaron con la piedra, hablaron con el lago, con el agua, hablaron con la naturaleza, con la tierra. Entonces, a mí me cambió ese silencio de mi padre cuando pregunté la palabra arte. Desde allí empecé a analizar que debo de traducir el silencio de mis ancestros. Lo que estoy trabajando es que ese silencio de los ancestros y la ausencia, en su momento, mis ancestros, lo que no pudieron decir, no pudieron hacer, nosotros como contemporáneos nos toca capturar, pues capturar lo que no pudieron decir y lo que no pudieron hacer mis ancestros. Por eso esta obra es una piedra con estetoscopio. Pues claro, nosotros ahora ya no podemos hablar con las piedras, no podemos comunicarnos, pero de esta manera podemos sentir el palpitar de la piedra. Entonces es momento de retornar a nuestra ancestralidad. Pues, el retorno en Sutujil y la lógica, o la lógica de lo que estamos hablando, o sea, del futuro, en Sutujil el futuro no está adelante, sino que está atrás. Y el pasado no está atrás, sino que está adelante. Entonces mi pasado está adelante. Para ver mi pasado, para ver mi pasado tengo que estar adelante. Y para sentir y para ver mi futuro tengo que dar pasos atrás, atrás, atrás. Y eso también es la lógica de los ancianos cuando ya le dicen que ya tienen una edad avanzada. Entonces, en su tujil nos dicen, va, o sea, shock, entonces, estamos dando pasos atrás, atrás,
porque estamos dando pasos atrás cuando ya, cuando dicen los ancianos, porque el horizonte es que no es que nosotros queremos llegar al horizonte, sino que queremos ampliar el horizonte, ampliar, ampliar. Por eso el futuro está atrás. Bueno, de esto se refiere pues mi padre, de que no pudieron leer ni escribir, pero ellos se comunicaron con la piedra. Y yo solo escucho la piedra a través de esta imagen. Y con el retorno de las almas, identifiqué un elemento simbólico en Guatemala. Resulta que Guatemala, que todos sabemos, digamos, el territorio es indígena y más de 70% somos mayas. Y, y todos sabemos que tenemos una historia lastimada, una historia que está en la sala de espera de un hospital, por la lógica, o sea, está herida. Y las teorías postcoloniales, las teorías decoloniales, identifican una herida colonial, y la modernidad identifica la herencia, no solo la herencia, sino que también el lado oscuro de la modernidad. Entonces, para mí, yo tengo que sanar, sanar. Y el arte es una forma de sanar. Sanar en Sutujil o Manel. O Manel se dice lo mismo a un curandero, se dice lo mismo a un doctor, a un médico, a un enfermero, a un pintor, artista o Manel, y a un músico o Manel. Entonces, desde que tuve la conciencia de sanar, entonces, si yo soy pintor, como me dicen aquí en mi pueblo, y como artista, entonces estoy en el lugar indicado, o Manel. Entonces, empecé a analizar cómo debemos de sanar la historia. Pues, para sanar la historia, debemos de desempolvar y activar la memoria. Desde esa lógica, desde el colonialismo hasta la modernidad. Entonces, en este caso, mi trabajo es más el diálogo con la modernidad, porque la modernidad, esa lógica nos ha hecho mucho daño desde los pueblos, desde los pueblos. O sea, nos ponen, la modernidad en los pueblos nos ponen en modo bonsai. No solo nos pone en modo bonsai, sino que también nos trata de disecar. La modernidad nos ha desenfocado en la historia. Es el momento de enfocarnos nuevamente en la historia. No solo nos ha desenfocado en la historia, sino que nos han puesto solo en años anteriores como realidad, solo nos han puesto en blanco o en sepia, pero nosotros nunca fuimos blanco ni sepia, sino que siempre nuestra realidad, siempre fue nuestra realidad. ¿Ya? Entonces, ese es el diálogo que yo estoy trabajando con la modernidad. Entonces, sacar pecho de la modernidad y sacar la camisa también a la modernidad, y empiezo a dialogar y empiezo a sanar. Sanar desde la lógica y desde acá, desde nuestra ancestralidad. Uno de mis trabajos es identificar en 1952 en Boston un corredor maya, Cachiquel, ganó el premio de Boston, Doroteo Guamuch. Doroteo Guamuch es de un pueblo misco en Cotio, cerca de la ciudad de Guatemala. Ganó
Y resulta que un extranjero norteamericano, gringo, un locutor no pudo pronunciar su nombre, Doroteo Guamuch Flores. Lo simplificó por Mateo Flores. Ma Entre Doroteo y Mateo hay una gran diferencia. Entre Guamuch, ya. No pudo pronunciar y ganó el premio, y cuando llegó a Guatemala lo recibieron así con todo como Mateo Flores. ¿Ya? Entonces, el señor o el viejito que se murió casi hace 10 años, él se quedó en el silencio porque él sabía que Guatemala es un país racista, es un país así predominantemente, vuelvo a repetir, racial. Se quedó en el silencio y no quiso pelear que su nombre fuese el verdadero, como Doroteo. ¿Ya? Y en Guatemala se había construido un estadio de fútbol nacional en la época de la Revolución de Guatemala. La Revolución de Guatemala de 1944 a 54. Y el estadio se llamó Estadio de la Revolución Olímpica. Y sabemos, cuando las revoluciones se caen o se truncan, cambian todo. Entonces cambiaron el nombre de el Estadio Olímpica de la Revolución, pusieron Mateo Flores y no Doroteo. Igual se quedó en el silencio total Doroteo hasta su muerte. Entonces, en mis quehaceres, ¿cómo sanar una historia? ¿Cómo sanar una realidad de la historia? Claro, no podemos cambiar el mundo, pero podemos cambiar una realidad. Entonces, empecé a identificar que la historia del estadio y la historia de Mateo Flores estaba lastimada. Entonces, empecé a buscar cómo. Y resulta en el 2012, la cédula de vecindad de Guatemala se iba a caducar también como cédula, un pequeñito libro donde aparecen todos o sea, los datos de uno, y lo estaban cambiando así como una tarjeta, un DPI. Yo dije, bueno, debo de buscar y de encontrar la cédula de Doroteo. Empecé a desempolvar la historia, empecé a ir con los familiares, más que todo, a identificar los familiares, y los familiares no pusieron atención a mi inquietud, porque mi inquietud es proponer a las autoridades de turno de cambiar el nombre del estadio, de Mateo Flores a Doroteo. Pero ¿cómo? O sea, bueno, en mi trip es tener la cédula ya. O sea, pasó mucho tiempo hasta que me dieron la cédula y yo me tatué la cédula de Doroteo Guamuch. Al tatuar la cédula, empecé a tocar puertas para que cambien el nombre del estadio. Puertas o sea, del gobierno, puertas en otras entidades, ¿ya? Y nadie, o sea, nadie me daba pelota, como dicen aquí, ¿ya? Además que era un tatuaje, además que uno es indígena, además que uno tiene que hacer un cambio. O sea, tal vez nadie me entendió hasta que en el 2016 se pudo lograr meter una ley en el Congreso de Guatemala para que cambie el nombre del estadio. Se conoció la ley, me invitaron en el Congreso para hablar un poco sobre el proyecto y para que me crearan la gente. eh, Me tuve que casi desnudarme para mostrar que yo tengo el tatuaje de la cédula de Doroteo Guamuch. En ese día, un par de horas, entraron al pleno, pues, los diputados, y
y fue como una ley de emergencia nacional y se pudo lograr cambiar el nombre del estadio desde el Congreso. Entonces, es el momento de identificar que algo está sucediendo en la historia. Y para mí el arte sí puede sanar una realidad. Quizá no puede cambiar, pero puede sanar una realidad. Entonces, tuve que ir al Congreso. Así pasó casi 2 meses después, cambiaron las letras de Mateo Flores. Mateo Flores cambiaron las letras y también sacaron en el diario oficial de Guatemala un decreto del gobierno que se cambia el nombre del estadio. En este caso, no solo el estadio, también había un nombre de un puente que se llamaba ahora Mateo Flores, se cambió por Doroteo Puente. Una calzada ahora ya es Doroteo y una escuela ahora es Doroteo. Así por esta ley 42-2016. Entonces, así quedó el nombre del estadio. Así se ve el estadio monumental. Ahora es todos los domingos le gritan Doroteo Guamuch Flores. Bueno, identifiqué, eso fue antes de Doroteo. Inicialmente me llamo Benvenuto Chavajay González. González es un nombre, es un apellido extranjero, ya. Y siempre desde pequeño tenía la inquietud y preguntaba a mi mamá por qué González y por qué no Ixtetelá. Otros primos y tíos son Ixtetelá, ya. Y mi mamá no quiso contar la historia hasta que pregunté a uno de mis tíos, mi abuelo, Francisco Ixtetelá, como no sabía leer y escribir, él pastaba muchas vacas. En cada vaca siempre tenía un sello en su cédula. Entonces constantemente cambiaba cédulas, ¿ya? Y un trabajador de la municipalidad en ese entonces no quiso poner Ixtetelá, sino que González. Y como mi abuelo no sabía leer ni escribir, no sabía que estaba ahí. Y entonces, igual mi abuelo se quedó en el silencio, nació mi tío y mi mamá, pusieron González. Otros 2 tíos ya fueron Ixtetelá porque ya supieron la historia, ¿verdad? Entonces, yo le dije a mi mamá que yo quería cambiar el nombre, o sea, mi apellido, ya. Y mi mamá me dijo, no, ¿para qué? Si todo está bien, lo más importante somos nosotros, ya. Pero hasta que yo dije, bueno, madre, pues hay que sanar la historia, ¿verdad? Entonces, y resulta que yo no le dije a mi mamá qué tenía que hacer. Describí, digamos, mi apellido, digamos, en esta parte no se ve, pero estaba Ixtetelá, o sea, es Ixtetelá. Y al final, repasando, mi mamá empezó a repasar uno por uno, y llegó hasta, bueno, aquí está mi mamá que está repasando, y llegó hasta el final, digamos, que está, así que aparece en mi ombligo. Entonces, para mí es el verdadero apellido de mi mamá, que mi mamá lo pudo traducir, lo pudo transcribir de Ixtetelá a esta transcripción. Es como, para mí ese es el verdadero transcripción de mi madre como lo más maya, ¿verdad? Entonces, y más en un libro de un poeta muy importante en Guatemala,
un libro que se titula Madre, nosotros también somos historia. Entonces, como que me tatué el apellido de mi mamá, me tatué también el poema de Francisco Morales Santos, Madre, nosotros también somos historia. Entonces, como que es como no solo reivindicar, sino que sanar desde, desde mi piel, sanar desde, desde mi ancestralidad. Ya. Chabajay, Chabajay también está simplificado porque es en el castellano. Chabajay es en el castellano. Me invitaron una vez en Estados Unidos para hacer un performance y lo único que yo pedí es un tatuador y que me tatuara mi apellido, mi verdadero apellido, que es Chabajay. Chabaj es lodo, Jai es casa. Son constructores de casas, son arquitectos, son escultores, son artistas. Chabajay. Entonces, un gringo no pudo pronunciar el nombre de Doroteo Guamuch. Otro gringo me estaba confirmando mi propio apellido en el territorio donde no fue pronunciado el nombre de Doroteo Guamuch. Es una metáfora, es ironía también, pero me estaban confirmando. ¿Ya? Entonces, en este lado está yo vestido, o sea, hice una sección de fotos con Chabaj también, y ahí aparece, ¿ya? Y fui en una casa aquí en el pueblo, una casa que está construida de adobe, de lodo, me puse allí para reafirmar y confirmar que es Chabaj Jai. También identificar como parte del proyecto El Retorno de las Almas, identificar, para mí, la silla de Atanasio Tzur quizás es más simbólico que el estadio. Atanasio Tzur fue proclamado rey junto con su esposa reina Felipa Tzok y Lucas Aguilar como presidente en 1820, un año antes de la independencia de Centroamérica, un año antes, es muy importante. Pero luego fue derrocado, truncado, solo estuvo 29 días Atanasio Tzul. Y Atanasio Tzul estuvo sentado en una silla. Y la silla se encontraba en el Museo de Historia de Guatemala. Entonces, yo llegaba en el museo y yo identificado, esta sí se tiene que regresar. Entonces, empecé con el proceso pues nuevamente. Esto fue más difícil, que se supone más fácil, porque tuve que desafiar el Estado, desobedecer las estructuras del sistema. Me tuve que tatuar pues nuevamente para ver una sanación. Lastimosamente se tiene que herir para poder sanar, lastimosamente. Pero estoy, eso en mi trip es que mi piel y mi cuerpo es como ofrecer una ritualidad, ofrecer a mis ancestros, tanto a Doroteo Guamuch y a los ancestros de Totonicapán y Atanasio Tzul. Entonces, esta rebelión fue en un pueblo de Totonicapán. Es el pueblo más aguerrido de Guatemala, donde, donde se encuentran los 48 cantones, que es una organización potente, ¿verdad? Entonces, el año pasado, el 12 de julio de 2021, se trasladó la silla de Atanasio Tzul desde la ciudad de Guatemala hacia Totonicapán.
y fue entregado por el gobierno de Guatemala. Aquí aparece un grupo de Totonicapán, los 48 cantones, aparece el presidente entregando la silla, y la silla ya se encuentra en Totonicapán. Yo tuve que ir a visitar, la silla está en un salón de uno de los que acuerpa los 5 frentes de los 48 cantones, y aparece la imagen y la escultura de Atanasio Tzul. Esta obra fue muy reciente, es un homenaje a los 13 caídos. En los 90, que todos sabemos, Guatemala tuvo una guerra interna, se firmó la paz en 1996, pero identificando, digamos, estos sucesos de los 13 caídos de Santiago Atitlán. Santiago Atitlán es vecino pueblo de San Pedro. Lo que yo hice aquí es hacer un homenaje, un recordatorio de los 13 caídos, porque, digamos, cuando se mataron, cuando fue este acto, el pueblo de Santiago Atitlán rechazó, expulsó al ejército de Guatemala. Fue un conflicto muy fuerte, muy fuerte. Y entonces, hablando con los abuelos, con las abuelas en Santiago Atitlán, cómo fue el suceso, y dijeron, los 13 caídos nos dejaron la paz, porque en ese momento de expulsar el ejército, ya se vivía en plena paz, ya no tenían ese miedo, ya no tenían si los van a secuestrar, no, sino que el pueblo convivió, digamos, en plena paz en ese entonces. Ya. Entonces, como que los 13 caídos son los antesala de la paz o de la firma de la paz en Guatemala, ya que en Guatemala la paz solo está en papel. Acá lo tienen en los callejones de la casa, lo tienen en la cocina, lo tienen en las calles. Entonces es muy importante, pues tuve que pues, trabajar con una matraca. Pues la matraca es un símbolo muy religioso, que solo sale en Semana Santa. Es como que es anunciando la procesión, anunciando algo. Y a mí me interesa mucho el sonido como que fuera de balas, como que fuera de helicóptero. Entonces, pintar la matraca con el camuflajeado es como congelar, congelar la guerra, congelar los conflictos. Ese es el sentido que yo quise dar, y así recorrí, eh, recorrí como 2 kilómetros, si no estoy mal, con la matraca sonando. Llegué digamos, hasta el lugar donde fue el desastre, donde mataron a nuestros hermanos. Entonces, ahora es la Plaza de la Paz. Yo llegué en la Plaza de la Paz, y así fue la imagen cuando yo llegué con la matraca. Ya. También, pues tengo una serie de ritualidades, como el hombre de maíz, hombre de lodo, hombre de madera, y también hombre y mujer pues de planta. Y cuando realicé esta ritualidad, recordé a mi madre, porque mi madre estuvo muy enferma mucho tiempo, y dentro de sus medicinas está la medicina, una planta ruda. La ruda es muy importante en la medicina ancestral. Lo que yo hice es ir a
a un cerro, a una montaña, en una montaña sagrada, donde llegan a pedir por la sanación y también donde llegan a pedir qué tipo de plantas usan para curar. Entonces, ya que esa planta curó en cierta ocasión a mi mamá, me embarré o sea, de planta ruda. eh, fue muy, fue muy, tal vez la obra más fuerte y más pesada que yo he hecho es porque luego de terminar las fotos, pues yo tuve que ponerme en el asfalto, el calor y el sol me quemó, pero no me di cuenta hasta que al día siguiente yo, la verdad, sí me quemé bastante. Y cuando pregunté a alguien por qué me había quemado, si el sol no fuera así tan fuerte, me dijo que la ruda es muy fuerte, tiene mucho calor, se calienta mucho la ruda. Y me preguntó que cuánta ruda había puesto. Yo más o menos como 4 kilos. Se asustó porque a la hora de poner la ruda solo se pone 1 onza, o sea, menos. Entonces me, me quemó todo mi cuerpo. Yo estuve casi 3 meses en, o sea, en silencio, pero eso no me agradó, pero me sirvió para sanar. Si yo digo que el arte puede sanar, yo creo que aquí me estoy dando cuenta que sí. Entonces, a la hora de ponerme, empezó a ponerme todo en mi cuerpo mal. Hay muchas imágenes que no voy a enseñar porque o sea, por respeto a mi cuerpo, por respeto, ya. Entonces, luego mi cuerpo todo en mi cuerpo empezó a sanar, a crequelarme, ¿ya? Eh, pero aquí me doy cuenta también, yo estaba trabajando sobre Popol Vuh, sobre los 4 mensajeros de Popol Vuh, cuando los señores de Xibalbá fueron con la abuela Ishmucané para decir que, eh, que los de Xibalbá quieren jugar con los dos gemelos. Y como la abuela anciana no podía caminar, entonces encontró un insecto. El insecto le dio el mensaje. El insecto pero encontró la rana o el sapo. Fue tragado, fue tragado el insecto así por la rana o el sapo, y el sapo fue tragado por la culebra, y la culebra fue llevado así por el pájaro o el gavilán, sí, así por un gavilán, ¿verdad? Ya, ya. Entonces llegó el mensaje a los gemelos, ¿ya? Y entonces aquí me doy cuenta que mi cuerpo verde, como rana, como sapo, y luego cuando se empezó a sanar como que fuera una culebra, una serpiente, se empezó a sanar. Entonces, y aquí también confirmo que el arte puede sanar. Y yo lo viví, lo experimenté, y les digo, fue una experiencia muy fuerte, pues muy fuerte, pero ahora mi cuerpo está como un 95% bien, pero me siento halagado, me siento afortunado por, sen- por sentirme y por sentir, digamos, este momento que fue, o sea, para mí este momento fue hecho por los ancestros. Los ancestros me confirmaron que el arte sí puede sanar. Y yo lo puedo demostrar ahora con ustedes que sí, el arte puede sanar. Ahora tengo una piel nueva. Por eso
lastimosamente se tiene que herir para poder sanar. Y aquí lo estoy confirmando. Para finalizar, mi piel, mi cuerpo, ofrezco a mis ancestros como esa ofrenda. Y la ofrenda es el arte. Si la ofrenda es el arte, ese silencio, esa ausencia que yo trato de traducir, lo cristalizo y lo materializo de lo que ustedes están viendo. Tanto a Doroteo, a Atanasio Tzul, a mi apellido que está ahí arriba, a el apellido de mi mamá que está ahí abajo, que está cerca del ombligo, y al final está la matraca así con el sello y con una huella. Cuando hablo de la transmodernidad, fusionar la modernidad con la ancestralidad, aquí se cristaliza también con la matraca, porque para hacer este trabajo en Santiago Atitlán con la matraca, primero tuve que pedir permiso, tuve que hablar con los ancianos tuvieron que hablar con los ancianos tuvieron que hablar con los fallecidos, o sea, así con los 13. Y en Santiago, pues todavía aparece una figura importante. Le dicen cabecera. El cabecera representa como el rey Tepepul, desde hace más de 500 años, cuando llegaron los españoles en el territorio de Sutujil. Estaba el rey Tepepul. Pero ese rey Tepepul sigue hasta en este momento. Es como el Papa de ahora hasta la historia, ¿verdad? Entonces, y cuando el cabecera me dio la carta de permiso, de todos los permisos, vi que estaba su sello y le dije al cabecera, ¿me permite tatuar, digamos, la huella? Me dijo, sí. Entonces, con el permiso del cabecera, me tatué la huella del anciano más importante del pueblo de Sutujil, y también me tatué la matraca. Entonces, aquí también lo fusiono, lo cristalizo en mi cuerpo, la modernidad que representa lo bélico, la matraca, el sonido, y la huella del cabecera, que es lo más importante para hacer para el pueblo de Sutujil, con su huella, y lo abrazo en mi cuerpo. Lo abrazo y lo abrazo y abrazo la ancestralidad desde el momento. También aparece en el otro lado las dos figuras importantes para mí. Entonces, en resumen, ofrezco mi cuerpo como forma a los ancestros, así como esas rosas o esas flores que llevamos en el cementerio, esas flores que ofrecemos pues, todos los días, y yo todos los días, todo el tiempo, lo tengo esa marca, ese yuk, como le dicen en Sutujil, yuk. Y yuk es la cicatriz. Yo llevo una cicatriz que abrazo desde esa herida y desde esa herencia. Entonces, mi manera de ver el arte es sanar, sanar y sanar. Ya no tengo palabras. Muchas gracias por escucharme. Esto es lo que yo tengo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Benvenuto, por esta tan hermosa presentación. La verdad, ha sido muy emocionante para todos. Y bueno, me quedaron varias cosas, he pensado muchas cosas durante tu exposición. Bueno, nos abriste una perspectiva increíble en cuanto a tu ontología, ¿no? La ontología desde tu lugar que se llama San Pedro La Laguna, ¿no? Desde un poco sanar la episteme también al mismo tiempo, ¿no? Nos estás presentando ahí toda nos abres en realidad todo este campo eh, de, de conocimiento que muchas veces nos cuesta mucho comprender, ¿no? Porque estamos muy atravesados por la modernidad y nos abres este nuevo campo de sensibilidad que en realidad lo que nos hace es decir lo absurdo, cómo enfrentamos la vida tan absurdamente, cómo hemos enfrentado la temporalidad y todo nuestra manera de abordar también las temáticas, ¿no? Dentro, te lo hablo como artista también, que he sido formada desde Occidente, muy desde Occidente. Entonces te agradezco muchísimo esta exposición. Y bueno, para un poco el campo de las preguntas, quería partir por una pregunta que se hace este laboratorio, que parte con una pregunta que pone en escena Yuderquí Espinosa para el desarrollo de esta propuesta curanderial, no somos curanderas también de alguna manera, desde la propuesta que hace Gloria Saldúa, desde esa conceptualización. Las dos preguntas que plantea Yuderquí en este trabajo es, ¿cómo sería si Europa nunca hubiera existido? ¿Y cómo sería si Europa desapareciera ahora? Sí. ¿Cómo te imaginas, desde tú que estás hablando también de este retorno, desde este retorno de las almas? ¿Cómo verías esta pregunta tan activa que nos hace Yuderquí desde el Caribe? Sí. Sí, yo creo que es muy fácil la pregunta, pero es muy difícil de abordar, ¿verdad? Pero Así yo son las más o menos, filósofas, sí, así son las filósofas. es que yo pues más o menos lo percibo, o sea, creo que hay que deshumanizar la humanidad para vivir en una humanidad plena. ¿Cómo deshumanizar? ¿Cómo deshumanizar la humanidad? Y ya. A veces o sea, me preguntan amigos y amigas, a veces quieren aprender el sutujil, ¿ya? Aprender el sutujil, ¿ya? Y siempre yo les contesto, ¿va? O sea, es lo primero para aprender sutujil, es aprender a comunicar con las piedras, con la tierra, con los árboles, ¿ya? Entonces, a la hora de empezar a comunicar con la piedra, con los árboles, con nuestra ancestralidad, si yo quiero hablar con la piedra, tengo que ser piedra. Si tengo que hablar con la tierra, tengo que ser tierra. Si quiero aprender con las plantas, tengo que ser planta, ¿verdad? Porque hablar con la gente es lo más fácil, ¿ya? Hablar con la gente es lo más fácil. Y creo que esa gente es el occidente. Esa gente son los otros, ¿verdad? O sea, y si no hubiera existido Occidente, si no hubiera existido, o sea, pues la otra cara de la modernidad, así como llaman, eh, no fuéramos gente, fuéramos humano, porque la humanidad es vivir una conexión plena y directa. Por eso la modernidad nos vino a partir, nos vino a quebrar. Entonces es momento de poner pues nuevamente en su lugar, ¿ya?
Entonces, desde ese punto, primero hay que poner las cosas en su lugar, o sea, poner los símbolos en su lugar, porque el occidente, creo que desde el occidente no está en su lugar. Primero hay que poner en su lugar el occidente para, o sea, para que sea, o sea, para poder vivir, digamos así, fuera del occidente. Pero primero hay que poner en su lugar el occidente para que nosotros podamos vivir plena y pensar el occidente. O sea, eso, esto no es una pelea, esto no es una lucha, sino que esta es una forma de respeto, o sea, con el código ético. Lo ético es el respeto, o sea, el respeto desde la naturaleza y respeto desde lo humano, ¿ya? Pero creo que el occidente, en cierta parte, no nos ha enseñado el respeto, ¿ya? Ya que la modernidad nos ha hecho mucho daño. Tal vez en mi presentación he puesto a Marx como fuera de lugar. En el calcetín. Es fuera de lugar, porque, o sea, no es porque estoy en contra ni en favor, ¿va? Porque hay muchas cosas que no aplica la teoría y la filosofía desde la ancestralidad. El occidente, eh, Europa, eurocéntrico, eh, ellos crean, pues, en un vacío, pero ese vacío, para tapar el vacío hay que eliminar. Es lo mismo el pensamiento occidental, el mismo pensamiento eh, marxista, hay que eliminar el otro para que uno quede, ya. Inclusive el arte es otra forma y otra manera de colonizar nuestros pensamientos, nuestros saberes. El arte coloniza desde el occidente, desde el pensamiento occidental, ¿verdad? Pues pongo un ejemplo. Cuando uno quiere tener un color verde, el color verde se mezcla el azul y el amarillo y sale un verde hermoso. O sea, estéticamente es muy hermoso, pero para ese verde tuvo que eliminar los dos colores, ¿verdad? Entonces, ese es el pensamiento occidental. La modernidad, eso es lo que nos enseña. Entonces, eso no aplica en mi código ético ancestral, ¿verdad? Pero desde este lugar, nosotros y nosotras podemos sacar el verde, eh, poniendo, digamos, para el telar, tejer el palito en la izquierda, el palito en la derecha, el palito en la izquierda, el palito en la derecha, ¿ya? En ese palito lleva un hilo color azul y un hilo color amarillo. Y de lejos, por eso el futuro hay que alejarse, retornando ya, para ver ese verde del tejido sin eliminar, sino que es yuxtaponer nada más. O sea, no estamos yuxtaponiendo, sino que estamos poniendo uno con el otro. Ese es el pensamiento ancestral, ese es el pensamiento que debemos de aplicar. Es izquierda, derecha, y sale el color verde, pero para ver ese verde tenemos que retroceder. Por eso el futuro está, tenemos que retroceder, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se aplica, ese es el código ético ancestral que yo estoy proponiendo, es la humanidad y esa complementariedad. Pues hay otras también que aplica como la yuxtaposición. Está bien yuxtaponer, pero no me deja respirar. Tal vez los pensamientos
o las teorías postcoloniales, las teorías decoloniales, tratan de yuxtaponer, pero está bien, o sea, a mí me interesa, me encanta y todo, pero, o sea, no aplica en lo que yo estoy trabajando ahora, es ya, en Sutuquil le dicen Emanem. Emanem es lo mismo cuando construyen desde los pueblos, las casas, se pone una teja. Por ejemplo, solo pongo un ejemplo, digamos así, aquí usan las cañas para hacer las casas. Entonces, pues cada caña ayuda al otro, ayuda. Entonces, esto se debe de aplicar, o sea, yo lo estoy pues teorizando desde este punto, porque se sana, se ayuda. En cambio, las teorías occidentales no solo elimina, tapa, no respira. En cambio acá no lastima, no hiere y no mata, sino que es una plena humanidad y es una plena vivir vivir la realidad plena. Y eso es lo que se debe de aplicar en muchos sentidos ya. No solo que nos vinieron a patear nuestra dignidad, nos vinieron a patear nuestras piedras desde hace más de 500 años. No solo nos vinieron a patear, nos escondieron nuestras piedras. Y lo que hace la lógica moderna occidental, pinta nuestras piedras. Por eso yo prefiero ser un despintor, porque trato de sanar, no pintar, trato de sanar. Entonces, soy un despintor. ¿Y por qué yo tengo que pegar a la piedra? Si la piedra tiene alma. Por eso soy escultor, ¿verdad? Entonces, y la modernidad lo que hace, solo que nosotros como nuestra dignidad apenas está pues, en una pared, ya. Digamos, nos vinieron a pintar la pared, a calar, como acá también se cala y todo, ya. Y lo que hizo la modernidad en sí, nos vino a botar nuestra pared de la dignidad. Y la pared de la dignidad está en el suelo, está quebrada. Eso es lo que hace la modernidad, quiebra la realidad, está quebrada. Entonces, para poder sanar sin herir, sin sacar la madre a nadie, es levantar los pedazos, unificar nuevamente y poner nuevamente la pared de la dignidad, aunque con heridas, aunque con herencias, como lo dicen en mi pueblo, yugo. Entonces, hay que coser. Es eso lo que se trata también, el proyecto, el retorno de las almas, es retornar, a pesar de todo, a pesar que estamos en el suelo, quebrados, pero es momento de empezar a analizar, aplicar pues, este gesto que hacen nuestras abuelas, del tejer sin herir y construir una humanidad posible desde las prácticas, llámase arte. Muchas gracias. Wow. Wow. Me quedo sin palabras. Muchas gracias, Anuto. La verdad, estoy muy emocionada de escuchar tus sabias palabras, que son las palabras que estás recuperando. El vídeo, Yuderkis. ¿Qué pasa con mi vídeo? ¿Se va? Hola, ¿me escuchan? Yo te escucho, ahí volviste. Ahí volviste. Porque se va el vídeo, ¿no? Pero mira, estás ahí, así que aprovecha. Ok. Ahora no veo a Nuto. Pero bueno, yo quería
traer, y bueno, también vamos abriendo la palabra a las personas asistentes, podemos comenzar a conversar con Anuto, así que siéntanse libres de pedir la palabra. Ahí abajo creo que se puede levantar la mano y así podemos ir dándoles turnos para conversar con Anuto. Pueden ser preguntas, pero puede ser también impresiones, experiencias que quieran compartir, conversaciones. Hay muchas cosas que me llevo de lo que has traído, Anuto, a este encuentro. Y me llamó, una de las cosas con las que me quedo es con esta cuestión de, espérenme un segundo que lo anoté por aquí, quizás se vaya otra vez. Esta respuesta que te da tu abuelo, ¿no? De el arte no existe, ¿no? O el arte no existe para el mundo maya, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿qué existe en el mundo maya que tenga alguna relación o alguna conexión con esto que desde la modernidad se constituyó como un campo específico, que es el campo del arte, ¿no? Digamos, cómo se experimenta la producción estética, la creatividad, la capacidad creativa, la capacidad de construcción de belleza, pero también de armonía, de elementos, diferentes elementos que son parte de la vida, que constituyen de la vida, que constituyen la vida colectiva, la vida comunal, y tienen la capacidad de recrear mundos, fantasías, sueños, belleza, ¿no? ¿Cómo es contra ese campo estético específico producido por la modernidad que se nombró como campo del arte, ¿no? Con todo su aparato mercantil, ¿no? Todo su sistema de mercado, con unos sujetos particulares que parecerían dotados de una esencia particular también, ¿no? Que ante eso, desde el mundo maya o desde el mundo particular de tu pueblo, ¿cómo se configura este espacio, ¿no? Sí. ¿Escuchan? Sí. 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 Pues el silencio de mi padre sobre la palabra arte, a mí me cambió la vida, la verdad, me cambió. Pero también nuestra ancestralidad está lleno de símbolos, o sea, símbolos, muchos símbolos, ¿verdad? El arte es una lógica del occidente. El arte es hacer, ¿verdad? Es acción, es hacer. Pero antes de la modernidad, justo la modernidad en los pueblos asusta. La primera llegada de la modernidad en el pueblo, bueno, en mi pueblo, es como en 1930, cuando pasó el primer avión encima del pueblo. Cuando pasó el primer avión encima del pueblo, vieron un objeto no identificado en el cielo. Pues pasó el avión, mis abuelos y mis ancestros se asustaron, porque es algo extraño. Fueron a las montañas, fueron a los cerros o sea, a hablar con las deidades, hablar con los dueños de los cerros que había pasado. No, resulta que simplemente es un objeto
Chich, como lo llaman, chich krushik. Chich krushik, chich es ese elemento moderno, chich, que es metal, krushik, que tiene alas. ¿Ya? Entonces, nada, o sea, simplemente es la llegada de la modernidad, es la llegada de la modernidad. Entonces la modernidad asusta, o sea, asusta a los pueblos, ¿verdad? Inclusive el arte también a veces asusta a los pueblos. El arte desde la lógica occidental. Claro que aquí había otras prácticas, pero esos son prácticas rituales. En los últimos años yo he hecho performance, pero primero pongo ritualidad, luego performance, porque es más una ritualidad constante. El arte en los pueblos, con esa lógica occidental, es lo cotidiano. Es como, ¿qué es la contemporaneidad? La contemporaneidad es traducir lo cotidiano. Es lo más cotidiano porque todo tiene alma. Todas las cosas tienen alma. Todas las cosas rige entre nosotros. No hay una separación entre cosa y nosotros. Por eso le decimos la madre naturaleza. Le decimos, o sea, en Sutujil es muy especial. El agua, el lago, como en el occidente es él, es masculino, pero en Sutujil es femenino. Kateya es abuela lago, pero para el mundo occidental eso no es posible, no existe, o sea, es contradictorio, pero no. O sea, hay muchas palabras que está o sea, en Sutujil que no tiene género, ¿verdad? Pues no hay género. Entonces, cuando mi papá me dijo que no existe, pero él hizo una referencia de lo sagrado, Ko Shahanil, Hakor Shahanil, Hanokun, Hakurukush, Kurukush, digamos, un vaso, mis papás empiezan a familiarizar con el vaso y el vaso ya son parte de Koshahanil. No hay que quebrar el vaso porque también siente. Entonces empiezan a poner alma a las cosas. Y aquí hay una palabra, creo que en Centroamérica es chunche. El chunche es un objeto que está tirado en un lugar específico, en un lugar de otro. ¿Ya? Entonces, pero ese chunche acá, digamos, en nuestro, o sea, en nuestra cosmovisión, todo tiene dueño. Prefiero cuando una bolsa plástica negra en el cielo, es un pájaro, es el pájaro. Entonces, ponemos alma a las cosas, se pone alma a las cosas, se llaman las cosas, se llaman. Entonces, existen las prácticas con las lógicas, con las teorías y para estudiar el arte occidental. Y acá no se estudia, sino que se siente. Todo el tiempo estamos conviviendo en los haceres y en los hacedores. El arte son los haceres y los hacedores. Ya. Porque supongamos, pues vamos en un árbol nosotros, cuando cortamos el árbol, primero tenemos que pedir permiso. Hablamos al árbol. Cuando sembramos, también pedimos permiso a la tierra y pedimos permiso a los pájaros, también porque estamos invadiendo sus lugares. Y le decimos a los pájaros también que sembramos para ellos también. Entonces,
es la totalidad dentro de una diversidad. Eso, no existe la palabra arte, pero existe que todo tiene dueño, todo tiene, o sea, todo está en su lugar, todo tiene alma. Eso es lo que yo entendí con mi padre. Él empezaba a hablar con la piedra, pero yo de loco, de pequeñito, que la modernidad me traumó, me asustó y pensaba que mi papá estaba loco porque hablaba con la piedra, pero no, simplemente estaba conectado directamente. Ya, ya. Es eso, o sea, aquí si uno viene en los pueblos, cuando los pueblos celebran sus fiestas patronales, estábamos como que, yo a veces digo, este es una instalación que si se mete en la Bienal de Venecia gana, pero acá es lo más común. Y cuando vienen los artistas a ver una mancha o un árbol que está, ni que está en curva, toman fotos y para ellos es arte. No, acá es lo cotidiano. Entonces, en el pueblo el arte es lo más cotidiano. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, Katia y el resto de participantes, si quieren hacer preguntas o conversar algo sobre lo que han sentido en esta escucha. Adelante. Juana, adelante, qué bueno que te animas. ¿Estás ahí, Juana? Sí, aquí estoy. ¿Me logran escuchar? Y se escucha. Sí, yo escucho. Muy bien. No, bueno. Primeramente, pues agradecer a Benvenuto, ¿verdad? Un hermano Utujil. Yo soy mujer quiché, ¿verdad? Hay ciertos términos que logré entender muy bien desde el idioma, ¿verdad? Y en una parte me sentí identificada y logré encontrar la esencia que él buscó, ¿verdad? Él hablaba sobre una herida que lastimosamente tiene que haber para sanar, ¿verdad? Y me hizo recordar sobre un monólogo que realicé con Mujeres Achowén. Y Mujeres Achowén, cuando realiza una obra, va a base de su diario vivir también, ¿verdad? Pero antes que nada, o sea, antes de una investigación con abuelos, abuelas y abuelos, pues existe un proceso espiritual, ¿verdad? Para que nos acompañe y se aclare todo. Y, 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 y así fue, ¿verdad? El proceso. Y yo tenía una herida dentro de mi corazón, ¿verdad? Porque mi familia fue víctima de la violencia que pasó aquí en Guatemala. Y yo no entendía algo desde que nací, ¿verdad? Porque encontré a mi abuelito en sillas de ruedas. Entonces, poco a poco logré entender que por qué él estaba en silla de ruedas. Y, y tuvo muchos hijos, ¿verdad? Era la incógnita que yo tenía y no tenía la capacidad de poder entenderlo. Pero un día me senté y le pregunté cuando estaba vivo y él me explicaba, pero yo no lograba entender por qué guerra y por qué a él, ¿verdad? Entonces, con el paso del tiempo fui entrándome, fui entendiendo, fui investigando el por qué. Entonces, dentro de mí existía este remordimiento, existía un enojo también. Entonces, de poder sacarlo y poder manifestar todo, pues lo tuve que hacer a través del arte, ¿verdad? Para poder sanarme yo, para poder quitarme ese odio. Inclusive yo no podía ver a los soldados antes porque yo sentía que eran los responsables
porque mi abuelo estaba, porque yo recuerdo que él estaba, cuando se movía en la casa, se arrastraba con 2 sillas. Entonces para mí era doloroso ver una persona así y lo manifesté a través del arte el porqué y el dolor de mi abuela también, que es una mujer que luchó con 9 hijos. Entonces entendí que el arte sana estas heridas, ¿verdad? Sana. Y siento que ahora he entendido el porqué, ¿verdad? He entendido el por qué han pasado estas cosas. Y por lo mismo viene desde ese racismo, desde el país, ¿verdad? Que nos quieren opacar, nos quieren quitar porque no servimos, porque somos... Y es un montón, ¿verdad? Para no descifrarlo. Entonces me sentí como que sí, el arte me ha ayudado a sanar. Con Mujeres Afro también hemos realizado estos procesos, pero siempre y cuando respetando la esencia de las abuelas, ¿verdad? Quienes nos acompañan porque no lo hacemos solo y no hacemos arte solo porque así, porque nos gustó y saquemos esto, porque esto está, no sé, tiene una esencia detrás, un porqué para poder manifestarlo ante el público, ¿verdad? Y que también lo puedan entender ellos. Entonces, igual hay muchas palabras y también como Mujeres Achowin, cuando ingresé decíamos arte y en una de estas yo empecé a buscar desde mi idioma el arte. Entonces no existe. Investigué desde mi entorno, como mi apellido es Tum, ¿verdad? Que proviene del tambor, del tum. O sea, tiene una lógica, o sea, tiene un porqué, una esencia, no es casualidad, ¿verdad? Entonces entendí que yo venía desde abuelas o abuelos que eran ejecutantes del tambor. Y entonces esto me hace como entender más y entrarme más en el mundo del arte, ¿verdad? O sea, que sí hay personas que practican la música, practican danza también, o sea, el shahog, nosotros lo llamamos aquí como ohmap, cuando hacen música, ¿verdad? Entonces, hay ciertos, está traducido, pero en diferentes, está como que separado, o sea, tiene un nombre específico, entonces la palabra en sí no podemos encontrarlo, no podemos encontrar la traducción, pero sí las diferentes actividades que se realizan, ¿verdad? Desde el arte, el shahog, el misionel, la kohma, o sea, está pues, o sea, no es que no hayan personas que realizan este tipo, o sea, sí, pero es un poco como el hermano dice, ¿verdad? De que no podemos decir de que esto es la traducción, no, pero sí está, ¿verdad? Y es lo que nos ha permitido nuestra existencia, que las abuelas y abuelos nos han permitido poder estar, ¿verdad? Y bueno, más que preguntas, ¿verdad? Es como cómo identificarme yo con él. No hemos vivido, pero somos un poco cercanos. Yo soy de Joyabaj, o sea, de Chiché, pero vivo ahora en Joyabaj, unos cuantos kilómetros, ¿verdad? Para llegar a San Pedro. Y la verdad es un lugar muy mágico y el poder compartir también enriquece mi conocimiento, ¿verdad? Para no caer en ciertos ideologías de otras personas que a veces nos contagian, ¿no? Sino que cuando se comparte es como conocer a la otra persona, conocerme a mí también, el estar en contacto. Gracias y espero haber compartido. Un placer. Gracias. Mucho gusto. Bueno. Gracias, Juana, por tan importante experiencia que nos compartiste y que sirve también como intentar hacer redes también de estas nuevas epistemologías, ¿no? Y desde qué lugares se están trabajando. Yo no sé si hay más preguntas de los asistentes, que alguien levante la mano. Si hay alguna inquietud o alguna
Si alguien quiere compartir su experiencia también. ¿Mm? Bueno, mientras se animan, y bueno, de todas maneras yo creo que ya casi vamos terminando. Lanzo otra pregunta sobre cuestiones que me quedaron dando vuelta de la magnífica presentación que nos ha hecho Anuto. En diferentes momentos de tu presentación. Yuderkis, la cámara. Sí, es que estoy leyendo una cosa que anoté, entonces no importa. Cuando me voy al test, a lo que copié, se va a la cámara por eso. Entonces, en diferentes momentos de tu presentación hacías referencia a esta cuestión de la temporalidad, ¿no? Y hablaba de retomar para retoñar, ¿no? Perdón, hay que retoñar para retornar, eso. Hay que retoñar para retornar, ¿no? Y también en otro momento, pues nos compartiste esta gráfica maravillosa, que me gustaría si puedes explicarla un poco más, qué es lo que quieres presentarnos a través de ella, y hablabas de la cuestión del éter, ¿no? Y me gustaría si puedes ampliar un poco más a qué te referías con esto, ¿no? Y cómo se vive, o sea, dentro de todo esto, cómo vivimos el tiempo dentro de comunidades atadas a territorio, atadas a tierra, ¿no? Y atadas o que no se deslindan de el mundo en relación, ¿no? Sino que mantienen esa experiencia del mundo en relación. Sí. El retornar se obliga a retoñar. Es que esos son palabras de los abuelos, porque en su tujil, ellos decían, "Nok molotu china, okretas yichuach kabir". Entonces, ¿qué quiere decir? Es el retorno. El retorno, si nosotros, como dicen, nos morimos, pero no nos morimos así físicamente, ¿va? Sino que se quedan. Entonces, yo al escuchar, digamos, esas palabras, entonces a mí me obliga a retornar, ya que también mi práctica, yo tengo 25 años de estar fuera de la ciudad, está en la capital, pero constantemente viajo, ya. Entonces, es eso, o sea, obligarme a mí mismo a retornar, pero ese retorno es metafórico, ese retorno al ombligo. La muerte es el abrazo eterno del ombligo, o sea, para los ancestros, ¿verdad? Y entonces, ese retorno es la nostalgia, esa nostalgia de que yo estaba pequeñito, sembré un árbol, me fui de la ciudad, creció el árbol y cada vez cuando yo busco esa piedra que dejé, ya no está. Ya no están los olores y sabores. Pero ese árbol que dejé creció y no sé si ya me reconoce o ya no. O esos perros o chuchos ya no están, ¿verdad? Pero está el árbol.
Pues ese árbol en el tiempo y espacio crea la sombra. Ese retorno lo estoy haciendo en la sombra del árbol que dejé sembrado. Pero en la sombra espero que caigan las hojas del árbol. Esas hojas puesto en el suelo, yo no trato de herir, no trato de eliminar, sino que simplemente lo repaso, Pongo la hoja del árbol a la par del dibujo que repasé de esa hoja. Desde ahí empiezo yo a escarbar, a escarbar, a escarbar ese olvido, a escarbar ese silencio, a escarbar esas ausencias. Entonces, para mí, trabajar desde el arte, desde esa sombra, desde ese dibujo, desde esa silueta, desde esos olores, desde esos sabores, lo estoy trabajando. Como los abuelos dijeron, vamos a volver, retornaremos, pero retornaremos nos están diciendo a nosotros, y nosotros tenemos que poner muy en cuenta las palabras de los abuelos, las palabras de los ancestros. Tenemos que ver cómo trabajar, cómo teorizar, bueno, mi manera, cómo teorizarlo ya. Claro, se fueron el camino, inclusive corriendo, en un camino de tierra, corriendo, pero en ese camino de tierra dejaron un polvo. Ese polvo lo tenemos que capturar nosotros. Cada uno tiene que capturar. Pero esos abuelos se fueron. Pero esas palabras que retornaremos, eso dejaron ese polvo. Ese mismo polvo que yo identifico, ese mismo polvo que viene desde norte, con los hermanos del norte, con los hermanos y hermanas del sur. Ese mismo polvo tenemos que identificar. Al retornar y a escuchar las palabras, yo puedo materializar que la modernidad también es el culpable del olvido, que la modernidad también es el culpable de todo lo que de todo lo que ha sucedido con nuestra dignidad. Pero nosotros también hemos contribuido con eso. Hemos cerrado la puerta, o sea, le cerramos la puerta a nuestros ancestros. Ese polvo lo cerraron. No solo está cerrada la puerta, sino que le ponemos un candado. Al candado le ponemos un pasador. Al pasador le ponemos un palo para que sea más fuerte. Y al palo le ponemos una piedra. Y la piedra le ponemos un chicle. Entonces, todo lo que está puesto a ese polvo de los ancestros, esa dignidad de los ancestros. Al retornar para mí es identificar esos procesos, quitar la piedra con el chicle, quitar el palo, quitar el pasador, quitar la llave, abrir, y cuando se abra, se va a sentir esos olores y sabores de ese polvo que yo hablo, el polvo del éter. Ese polvo del éter, ese es el éter que yo hablo. Y esas palabras de mis abuelos que vamos a devolver, que vamos a retornar. Entonces, si vamos a sentir nuevamente el polvo ancestral
el pueblo de la unidad de los ancestros. Entonces nos obliga a trabajar, a retoñar las palabras de los ancestros. Gracias, Benvenuto, por esta enorme reflexión. Y también tenemos una pregunta de una chica levantó la mano que se llama Carla González Castillo. Tiene una pregunta. Buenas tardes. Gracias, Nuto, por tu presentación. Una inquietud, de cómo yo entendí lo que tú estás diciendo, que el arte cotidiana es como una viviente versus a la arte de la modernidad, que es, se puede decir, abstracta, permanente, no mutable, estéril, estoica, que se tiene que validar por otras personas para que se le dé sentido y que cada persona le da diferente perspectiva, depende de sus conocimientos o su vida. Y como los diferentes tipos de arte me hizo pensar en como dices, el color verde, como se está cancelando y hay una nueva arte, entre comillas, saliendo, y lo que dijiste del nacimiento, del sanar, como vivir, como revivir y el retornar, como realizar, y el polvo como una memoria que se tiene que recapturar. Quería, eso así como yo como lo percibí, que si te... Sí. Si Sí, podías sí. elaborar. Sí, pues yo trabajo un poco también sobre, desde la conciencia y desde el sentido. Siempre hablo de la modernidad porque eso es lo que hay que hablar. La modernidad con la ciencia, pues la ciencia modifica la realidad. La ciencia modifica. El arte trata de simplificar la realidad. Para simplificar la realidad, lastimosamente tenemos que acudir a las metáforas, a las analogías de la realidad. Y la realidad está sujeto al sarcasmo. O sea, la realidad es el sarcasmo. Pero para que sea arte, tengo que transmutar y traspasar ese sarcasmo a la metáfora, a la analogía, para que sea arte. O sea, el arte en buen sentido es fantasía. Y la realidad es la totalidad, es parte de la humanidad y es la vida. Pero si tocamos la realidad, nos aparecemos como el occidente cuando toca la madre naturaleza, ¿no? Yo trato de no herir, trato de no tocar, sino que uso esas palabras para poder sanar. Entonces, para poder sanar hay que identificar ese silencio y hay que cristalizar ese silencio. Y para poder identificar el silencio, hay un polvo, el polvo de la dignidad, el polvo de la ancestralidad. Es como en Sutujil, Shulampash, Shulampash, Shulahuyuta'aj. Shulahuyuta'aj es, en vez que un soplo, sino que es el aliento de la naturaleza. Ese aliento de la naturaleza es el espacio y tiempo. Ahora, pues la ciencia está capturando el espacio y tiempo como que el desdoblamiento del espacio cuántico, como lo llaman, pero en nuestra ancestralidad eso ya existía hace más de 500 años. Solo que cuando se desdobla el espacio y tiempo, es el arte para mí. Es la marca, es el código, ¿ya?
es el yugo, ¿verdad? Pero hay que identificar en el espacio-tiempo esos sabores, esos olores, esos colores y esos sonidos de los ancestros. Y los ancestros están en la madre naturaleza. No sé si... más o menos, eso. Maravilloso, maravilloso. Bueno, Muchas gracias. muchas tareas nos ¿Le dejas. diste? Le dio la vuelta a Walter Benjamin con el aquí y ahora. Sí, bueno, precisamente también, o sea, de los 4 filósofos que están, que yo saco pecho, pero yo soy más benjaminiano. O sea, yo soy más benjaminiano, es el sujeto de la historia. El ángel de la historia. Es eso. Entonces, por eso hablo de, me encanta esa palabra o lo que está en Colombia, las nadie y los nadie. Es puro benjaminiano. Sí, es muy benjaminiano. El pensamiento circular, la historia circular. Sí. Pues muchas gracias por la invitación y me disculpen si escucharon bulla porque estamos en fiesta patronal. ¿Ya? Entonces me toca ir a bailar. Entonces. Si se hubiera escuchado, no nos dimos ni cuenta porque estábamos realmente, nos has invitado a un banquete. Muchas gracias, de verdad. Invitado de honor. No tengo más palabras para decirle. Muchas gracias a quienes asistieron. Este silencio habla mucho también a Nuto porque tenemos que escuchar y hay que saber escuchar y hay que hacer silencio, así que vamos a valorar ese silencio que implica también que has dejado una huella, has dejado una semilla, que ahí se está cociendo el canto, ¿no? Está ahí sembrándose, que seguramente nos has movido de lugar y cuando digo nos has movido, pues no te pienso a ti como un sujeto individual, nos ha movido este pensamiento colectivo que tú haces carne y que nos traes y nos compartes y eso es dar también. Muchas gracias, de verdad. Sí, es una manera de compartir, porque desde nuestra ancestralidad es compartir y no competir. En cambio, el mundo occidental y el arte trata de competir y eso no aplica a la ancestralidad. Lo que aplica es compartir. Y muchas gracias por compartir un poco de tiempo conmigo, por escucharme. Y estos son mis inquietudes que a mí me sirven para sanar una realidad a través de esa cosa llámase arte. Bueno, Benvenuto, nos estás ayudando a todos a sanar, creo. Ha sido un viaje sanador para todos. Creo que sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Big love para todos. Vamos a subir, esto quedó grabado, luego lo vamos a subir y Anuto te lo pasamos a ti también porque has dado una maravillosa presentación donde sistematizas muchos de los saberes que ha producido tu pueblo, ¿no? Entonces también te servirá para si lo quieres compartir, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias a los técnicos del Virreina que hacen posible esto. Sí, muchas gracias. A todos, y Benvenuto, yo creo que nos vemos pronto. Ok. Besitos a todos. Big love. Chao, chao.